Y miren, quiero que abran sus Biblias en Segunda de Pedro, seguimos en esta carta, Segunda de Pedro, y vamos a leer desde la parte B del versículo 10 hasta el versículo 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, desde el 10b hasta el 16. Pero antes de comenzar, hermanos, en esta mañana, permítanme recordarles un par de anuncios que me gustaría en realidad hacerlos, porque es importante para ustedes. Miren, el día de mañana tenemos aliento de vida, pero el día miércoles a las 7 de la tarde, por motivo del 15 de septiembre, también estaremos teniendo un culto especial. Ese miércoles 15 de septiembre va a haber algunas dinámicas por ahí, va a haber algunos premios. Ahorita al final del culto les van a dar un poco más de indicaciones. Vístanse con alguna ropa típica y manden foto. Parece que va a haber premios ahí en ese aspecto. Entonces, este 15 de septiembre los esperamos, hermanos, a través de nuestras redes sociales, por Facebook, para la transmisión de este culto. Número 2, hermanos, nos seguimos reuniendo todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, de 6 a 6:30 para orar, y dijimos que mientras no estemos reuniéndonos presencialmente, vamos a tener estas reuniones de oración en las mañanas, 6 de la mañana de lunes a viernes por Zoom. Y finalmente, hermanos, el próximo miércoles, no el siguiente, el 22, tenemos una reunión también por Zoom para los varones, para los hombres, con el hermano Rafael Gutiérrez. Seguiremos haciendo estos discipulados que son necesarios a los varones del hogar, a los hombres del hogar, a los que son papás y a los que van a ser papás también. El próximo miércoles 22 a través de Zoom les vamos a compartir el enlace para que también lo tengan y también lo compartan con otros hermanos que ustedes conozcan. Ahorita al final del culto les van a dar más información, pero quería hacer hincapié en esos 3 anuncios que considero son bastante importantes, de reuniones que no tenemos habitualmente. Y quería que lo supieran. Bien, hermanos, Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el 10 en adelante. Vean lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dice esto: estas personas, ahorita vamos a ver a quién se refiere, pero dice, estas personas son orgullosas y arrogantes, y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables, quiero que pongan atención en esto, incitan a un grupo de personas en específico, incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Dios bendito, te agradecemos, Padre, por este tiempo que nos permites apartar, que nos permites escuchar tu voz. Háblanos, Padre, a través de tu palabra, que sea ella la que nos ilumine, que ella sea la que nos guíe, que sea ella la que nos enseñe, Señor. Y utilízame como un instrumento que pueda ser fiel en la transmisión de tu palabra, Dios. Te suplico por mis hermanos, cuida de ellos y también dales esta bendición de ser transformados por tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Hermanos, quisiera comenzar en esta mañana, esta predicación, con algo que dijo una persona hace más de 100 años. Él se llamaba J.C. Ryle, se escribe así, J.C. Ryle. Él dice lo siguiente, pongan atención, dice J.C. Ryle: vives en un mundo donde tu alma está en constante peligro. Los enemigos te rodean por todas partes. Tu propio corazón es engañoso. Los malos ejemplos son cuantiosos. Satanás siempre trabaja para desviarte y además la falsa doctrina y los falsos maestros de todo tipo abundan. Este es el peligro en el que estás. Para estar a salvo, debes estar bien armado. Debes hacerte con las armas que Dios te ha dado para ayudarte.
Debes llenar tu mente con las sagradas escrituras. Eso es estar bien armado. Ármate con un buen conocimiento de la palabra escrita de Dios. Descuida la Biblia y nada de lo que conozco podrá salvarte del error si un abogado de la falsa enseñanza se cruza en tu camino. No lograrás estar firme en la verdad. No me sorprenderá oír que estás atribulado con dudas y preguntas sobre la seguridad de la salvación, la gracia, la fe, la perseverancia, etc. Tampoco será una sorpresa saber que tienes problemas matrimoniales, problemas con tus hijos, problemas por la conducta de tu familia o por las compañías que frecuentas. El mundo por el que navegas está lleno de rocas, bancos de peces y bancos de arena. No estás suficientemente familiarizado ni con los faros ni con las cartas de navegación. Por tu perfil, algún falso maestro te engañará durante un tiempo. No me sorprenderá oír que uno de esos hombres elocuentes e inteligentes, capaces de hacer una presentación convincente, te llevan al error. Necesitas añadir lastre. Y luego entre paréntesis él dice verdad. Necesitas añadir verdad. No es de extrañar que te lleven de un lado a otro como un corzo agitado por las aguas. Esto lo escribió J.C. Ryle hace poco más de 100 años, hablando precisamente de esa inestabilidad en la que cae el pueblo de Dios cuando no conoce la palabra de Dios. Y hermanos, estamos estudiando la segunda carta de Pedro, donde yo he comentado, y por eso se titula así toda la serie, Persevera, donde yo he comentado que el aspecto central de esta carta de Pedro es la perseverancia. Para Pedro es bien importante la perseverancia de los creyentes, que perseveremos, ¿verdad? Que persistamos. Y con este mensaje ya van 4 entregas sobre la importancia de perseverar escuchando la voz de Dios. Persevera escuchando la voz de Dios, esta es la parte 4. Persevera escuchando la voz de Dios. Y miren, cuando yo digo persevera escuchando la voz de Dios, me refiero a que fundamentemos nuestros pensamientos y nuestras prácticas a través de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. O sea, persevera escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Fundamentar nuestros pensamientos y nuestras prácticas en lo que Dios está comunicando a través de la Biblia. Y hermanos, para Pedro esto es bien importante. Para Pedro es bien importante fundamentar toda nuestra vida en la voz de Dios, lo que Dios ha dejado ya revelado para nosotros a través de la Biblia. Porque vayamos al capítulo 1, versículo 2, y vean lo que dice Pedro ahí. Capítulo 1, versículo 2. Pedro dice esto, que Dios les dé. Dice Pedro, que Dios les dé, o sea, que te dé a ti y que me dé a mí. Pedro está diciendo que Dios te dé cada vez más gracia y más paz. Pero dice que Dios te dé a ti cada vez más gracia y más paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Entonces Pedro está diciendo aquí que él desea, él quiere que Dios nos dé crecimiento en la gracia y en la paz a través del conocimiento de Dios. Entonces el crecimiento en la gracia y el crecimiento en la paz provienen a través de crecer en el conocimiento de Dios. Para Pedro es muy importante, hermanos, porque la gracia, y aquí se refiere, cuando habla de la palabra gracia, se refiere a ser buenos con otros, a ser bondadosos, a perdonar, y también la paz, nos son dadas por Dios al crecer en el conocimiento de Dios. Y este crecimiento solamente es posible si perseveramos o si permanecemos en lo que Dios ha dicho. Pedro dice, Él quiere que crezcamos en la gracia y en paz. Esto quiere decir, hermanos, que en la medida en que mi relación con Cristo, mi relación con Dios se profundiza, yo voy a comenzar a experimentar cada vez más de una paz que sobrepasa todo entendimiento. En la medida en que yo profundizo mi relación con Dios, empezaré a sentir más y más y más paz. En la medida en que yo profundizo mi relación con Dios. Ahora bien, yo siempre les he estado recordando esto, hermanos. Dios, en su palabra, nunca nos promete una vida libre de sufrimiento. Pero nos promete tener paz en medio de las tormentas de la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios nos está produciendo dentro de nosotros más paz en la medida que crecemos en el conocimiento de Dios.
pero no está prometiendo que no vamos a sufrir, sino que vamos a tener paz a pesar del sufrimiento que viviremos aquí. Y Pedro dice que Dios les dé más de esta paz que sobrepasa todo entendimiento en la medida en que crecen en el conocimiento de Dios. ¿Quieres tener más paz? Tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Y otro producto que Pedro está hablando es la gracia. Que Dios les dé más gracia. Y fíjense bien, hermanos, Pedro no se está refiriendo aquí a que Dios cada vez tenga más gracia conmigo. O sea, que al final de cuentas Dios, vamos a decirlo así de esta manera, me pase cada vez más los pecados. No se está refiriendo a que Dios tenga cada vez más gracia conmigo, porque Él ya la ha tenido. Dios ya me ha perdonado a mí. No, aquí Pedro está diciendo que Dios te dé más gracia. O sea, que tú tengas más gracia. Y yo ya dije, gracia es bondad. Gracia es ser bueno. Entonces lo que Pedro está diciendo, que tú, en la medida en que creces en el conocimiento de Dios, seas más bueno, seas más bondadoso. Es lo que Pedro está diciendo aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque así como Dios me ha perdonado a mí, Él espera que esta cualidad suya la empecemos a reflejar cada vez más quienes somos sus hijos, a que seamos más graciosos con la gente. Y por gracioso no me refiero a que los hagamos sonreír, bueno, sí, hacerlos sonreír, pero me refiero a que seamos buenos con ellos. Nos van a ofender, como nosotros también ofendemos a Dios. Pero al darles gracias, tener misericordia y compasión de aquellas personas y perdonarlos cuando nos ofenden. Por eso Pedro está diciendo que Dios les dé más gracia. O sea, que nosotros seamos más buenos, bondadosos. Esto me hace recordar la oración del Padre Nuestro. Y perdónanos también nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Hermanos, perdonar no es fácil. Por eso necesitamos más gracia, por eso necesitamos más bondad, que Dios cada vez nos haga más buenos, ¿verdad? Y eso solamente puede venir de Dios. Pero para que venga y crezca en nosotros esa bondad, necesitamos otra vez profundizar nuestra relación con Dios. Entonces la paz, crecer en la paz, sentir paz, tener paz emocional, proviene del conocimiento de Dios. Ser más buenos con las personas proviene del conocimiento de Dios también. Entonces las dos cosas, estar bien espiritualmente y sentimentalmente y emocionalmente y estar bien con los demás, proviene en la medida en que yo profundizo mi relación con Dios. Pero hay un problema, hermanos, que hemos estado hablando ya durante un tiempo. Y esta será la tercera ocasión que vamos a hablar de este problema. Y nos referimos a los falsos maestros. Hay un problema que tenemos, los falsos maestros, que según Pedro se introducen en el cristianismo o surgen dentro de la misma iglesia, y con sus malas enseñanzas ellos nos roban la paz que Dios nos quiere dar. Porque la falsa enseñanza no produce esa paz, produce ansiedad. Y también estos falsos maestros nos incitan a no reflejar el carácter de Cristo. Es decir, en vez de ser cada día más graciosos, ser cada día más buenos, empezamos a ser cada día más inmorales por el libertinaje que ellos están promoviendo. Entonces tenemos un enemigo, los falsos maestros y sus malas enseñanzas, que nos quitan la paz y que en vez de incitarnos a reflejar cada vez más el carácter de Cristo, nos incitan a ser cada vez más inmorales. La semana pasada, al concluir yo la predicación, el mensaje pasado, yo decía que si la enseñanza cristiana que tú estás recibiendo, ya sea por mí o por alguien más a quien te gusta escuchar, si esa enseñanza no está provocando en ti una vida más santa, una vida más centrada en Dios, con toda seguridad es una falsa y mala enseñanza. Y miren, hermanos, no es que un predicador tenga que gritar y tratar mal a la congregación. Una ocasión ya he platicado con ustedes que en una ocasión yo estaba entrevistando por ahí a algunos hermanos en una iglesia en la que yo servía, y yo les preguntaba a ellos, hermanos, díganme cómo puedo mejorar como pastor. Y me dijeron por ahí ellos, pues que nos grite, que nos hable más duro. Me dijeron así. Y miren, no se trata de eso, no se trata de gritarles, no se trata de hablarles más duro. No se trata de que todos los domingos hablemos del infierno y del juicio de Dios para atemorizar a la iglesia. Pero como dice el comercial, eres lo que comes. Eres lo que comes, ¿no?
Nuestro cuerpo no miente, hermanos. Tú puedes decir que te alimentas sanamente y que balanceas bien los alimentos, pero cuando los doctores te pesan y te sacan análisis de sangre, ahí se dan cuenta, ¿verdad? Ahí se dan cuenta que ahí sale todo. Ahí sale que abusas de la Coca-Cola, que abusas de las carnitas de puerco, que pides tu tlayuda con doble asiento, que te gustan mucho los carbohidratos. Ahí sale todo. Eres lo que comes. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que si verdaderamente nos estamos alimentando sanamente de toda la palabra de Dios, es algo que se va a notar en nuestro cuerpo espiritual. ¿Me entienden? Eres lo que comes. Si la enseñanza cristiana o supuestamente cristiana que tú estás recibiendo no está produciendo en ti más santidad, más semejanza al carácter de Cristo, no está produciendo en ti el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no está produciendo eso en ti, sino que está produciendo en ti ansiedad, inmoralidad, obras de este mundo, entonces no estás siendo bien alimentado. Aunque tú pienses y digas, no, es que aquello que escucho me encanta y me gusta. Aunque tú pienses que estás siendo bien alimentado, pero si no está produciendo en ti esto, entonces no estás siendo bien alimentado, porque alimentarse sanamente de toda la palabra de Dios se va a ver en nuestra santidad y también se va a ver en la manera en que yo me relaciono con mi prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la palabra de Dios trabajando en cada uno de nosotros empieza a obrar un cambio y se ve en una santidad, es decir, alejarse del pecado, cada vez resistir más al pecado. Y no estoy diciendo que vamos a ser santos de un día para otro, es un proceso, pero poco a poco se va a ver cómo nosotros nos vamos alejando, rechazando el pecado, y también se va a ver cómo mis relaciones personales, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia, mis familiares, mis vecinos con los que trabajo, como mis relaciones también van a notar ese cambio en mí, un mejor carácter, porque reflejamos el carácter de Cristo. Un día de estos vamos a hacer una serie de mensajes en todo un evangelio, va a tomar quizás todo un año completo, pero vamos a ver ya sea el evangelio de Lucas o el evangelio de Marcos para que veamos cómo era Cristo, porque finalmente nosotros decimos como iglesia que nuestra meta y nuestro propósito es ser más como Jesús, en lo personal, en lo colectivo, pero también que más personas vengan al conocimiento de Dios, ser más como Jesús. ¿Cómo era Jesús? Pues lo vamos a ver en esa serie de predicaciones basada en los evangelios. Entonces necesitamos ver cómo era Jesús para poder decir, ok, esa es mi meta, esta es la imagen que Dios quiere formar en mí, que también soy su hijo. La predicación, la enseñanza que nosotros recibimos, si es buena enseñanza, empieza a reflejar cambios, empieza a transformar nuestra vida. Si no lo es, provoca ansiedad, provoca inmoralidad y otras cuestiones más. Entonces tú puedes evaluar si te estás alimentando bien o no lo estás haciendo bien. Tenemos varios enemigos, como yo decía al principio, hermanos, que atentan contra lo que Dios quiere lograr en nosotros. Uno es el mundo es uno de nuestros enemigos, por supuesto que sí. La sociedad, las leyes que se promueven están en contra de nosotros como cristianos, todos los valores falsos que promueve este mundo. Vamos a platicar un poquito de ellos más adelante. El mundo es uno de nuestros enemigos. Nuestro corazón, inclinado hacia el mal, es otro enemigo. Recuerdan que Pablo habla de esta lucha que tiene internamente. Él dice, porque lo que quiero hacer no lo hago. O sea, él dice, hay algo dentro de mí que me incita al pecado. Entonces tenemos un enemigo interno, nuestro corazón. Pero también, como hemos visto, tenemos a los falsos maestros. Y a este último enemigo de los falsos maestros, Pedro le ha dedicado bastante, una tercera parte de su carta, hablando solamente de los falsos maestros. Y Pedro sigue dándonos cualidades de estos falsos maestros para que nosotros los detectamos y podamos apartarnos de sus enseñanzas. Es como si Pedro dijera esto, chécate esto, yo te voy a dar aquí las cualidades o los rasgos de los falsos maestros para que tú los detectes, y una vez que los detectes, te alejes de ellos, pero finalmente es tu decisión. Pero Pedro está aquí diciendo, yo te voy a decir cómo son los falsos maestros, porque quiero que te des cuenta. Y una vez que los encuentres, aléjate de su enseñanza, porque no es sana enseñanza. Y ya vimos en ocasiones pasadas que los falsos maestros son astutos, son inmorales, son codiciosos, que no creen
ni tampoco enseñan que Dios castiga. Una de las cualidades de varios falsos maestros en nuestros tiempos es que no creen o no hablan nunca del juicio de Dios. Y otra vez, yo no estoy diciendo que todo el tiempo tengamos que estar hablando del infierno y que todo el tiempo tengamos que estar hablando de que Dios castiga, pero finalmente sí es parte del mensaje de la Biblia. Y cuando se llegan a pasajes que hablan de eso, pues tenemos que predicarlos, tenemos que enseñarlos. Pero negarlo, que no existe el juicio de Dios o que Dios no castiga, pienso que es más por una idea de querer quedar bien con las personas. Y no se comparte todo el consejo de Dios. La semana pasada veíamos en el pasaje de Pedro que Dios sí castiga. Y dice Pedro ahí claramente, Dios castigó al mundo antiguo en los días de Noé, cuando mandó el diluvio. Dios castigó a Sodoma y a Gomorra, cuando cayó fuego del cielo y quemó las ciudades. Y a través de la palabra de Dios vamos a ver otras manifestaciones del juicio de Dios, de que Dios sí castiga el pecado y sí castiga a los perversos. Pero, dice Pedro, pero los hijos de Dios no deben de temer al castigo de Dios, porque Dios rescata a sus hijos, como rescató a Noé y como rescató a Lot. Entonces, hablar del juicio de Dios a los cristianos no debería causarles ninguna incomodidad, si es que verdaderamente son hijos de Dios. Porque al final de cuentas, cuando nosotros hablamos del juicio de Dios a los cristianos, lo que vamos a decir es, pues Dios nos ha rescatado de eso. Y gracias a Dios, porque Él nos ha rescatado. Nos hace hablar del juicio de Dios, nos hace amar más a Dios y valorar más nuestra salvación. Por eso no podemos tampoco esconderlo. Y no podemos dejar de hablar de estas cuestiones. Pero ahora nuestro texto, hermanos, nos muestra otro rasgo de estos falsos maestros. Y vean bien, en primer lugar, nuestro texto dice que los falsos maestros también son arrogantes. Fíjense nada más, son arrogantes. Dice el versículo 10b, a partir del 10b dice esto, estas personas son orgullosas y son arrogantes. Y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Pedro sigue hablando de rasgos distintivos de estos falsos maestros, para que otra vez tú te des cuenta, tú puedas evaluar y puedas decir, este maestro al que estoy siguiendo no es un buen maestro. Recordarán, hermanos, que la semana pasada hablábamos un poco respecto a que los falsos maestros tienen problemas con la autoridad. Un rasgo es que tienen problemas con la autoridad. Y es porque no les gusta sujetarse a ninguna clase de autoridad. Y esto tiene que ver con que son precisamente personas orgullosas y arrogantes. Una persona orgullosa y una persona arrogante no quiere estar bajo la sujeción de ninguna autoridad, que Pedro habló un poquito antes. Y ahora Pedro está diciendo son orgullosos y son arrogantes. Pero la semana pasada yo solamente hablaba de la autoridad humana. O sea, estas personas, estos maestros, no quieren sujetarse a ninguna autoridad humana, a algún jefe que tengan aquí en la tierra, alguien que esté en una posición de autoridad mayor que ellos no quieren sujetarse porque para ellos están en una posición por encima de cualquier ser humano. Y vamos a verlo por qué piensan así. Miren, pero porque en estos versículos podemos notar, según menciona Pedro, que su atrevimiento, su arrogancia supera inclusive la realidad física y alcanza la realidad espiritual. Vean lo que dice Pedro. Pedro dice, se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Su arrogancia es tal que inclusive blasfeman, insultan a seres espirituales. O sea, no solamente no respetan la autoridad en el ámbito humano, sino que incluso su arrogancia es tal que se sienten superiores a los entes espirituales. Yo creo que fácilmente nosotros podemos identificarlos en nuestro tiempo porque utilizan palabras como yo reprendo,
reprendemos en el nombre de Cristo, atamos. Hace tiempo vi el video de una mujer que se denomina pastora al frente de una congregación, y ella estaba ahí arengándolos a todos, y ella les decía en esa ocasión que ella pone a sus ángeles a su servicio. Le decía a la iglesia que estaba ahí, a la gente que estaba ahí congregada: pues yo no sé ustedes, pero yo pongo a mis ángeles a trabajar para mí. Ella comentaba en esa ocasión, decía, bueno, hace tiempo, en una de mis giras que yo estaba haciendo en un hotel, se me quedaron unas joyas, entre ellas estaba un collar de perlas, costosísimo. Y entonces cuando ella salió del hotel, salió toda apurada y según ella dejó sus joyas ahí en la caja de seguridad del hotel y se fue hasta su casa, a su país. Al llegar a su país, ella abrió su maleta, se dio cuenta que no estaban las joyas y se acordó que las había olvidado. Y entonces en ese momento, según ella, les dijo a sus ángeles: se me van de aquí y me traen esas joyas. Y según cuenta ella, al siguiente día las joyas aparecieron en su casa, creo que por ahí en el cajón de su escritorio, algo así. Ya no recuerdo, fue hace mucho que vi ese video. Pedro no nos da muchas explicaciones, hermanos, respecto a cómo estos falsos maestros insultaban o blasfemaban en contra de estos seres espirituales. Pero concluimos que Pedro se está refiriendo a los demonios, porque luego dice que ni aun los ángeles se atreven a presentar en nombre de Dios cargos de blasfemia en contra de esos seres espirituales. Pero dice, ni siquiera los ángeles se atreven, en nombre de Dios, ni siquiera, o sea, los ángeles no, y en el nombre de Cristo, no. Ni siquiera los ángeles, dice Pedro, se atreven a presentar en el nombre de Dios cargos de blasfemia en contra de estos seres espirituales. Entonces es obvio que Pedro aquí está hablando, cuando se refiere a los seres espirituales, de seres malignos. Y cuando habla de ángeles, habla de los ángeles buenos. Seres malignos, los demonios, Satanás y todas sus huestes. Y ángeles, se está refiriendo Pedro a los ángeles buenos. En realidad, hermanos, no podemos sacar muchas enseñanzas, demasiadas enseñanzas, como a muchos les encantaría, acerca de los seres espirituales. Sí, la Biblia habla acerca de ellos, habla de ángeles, habla de demonios, habla de Satanás, pero no, en realidad desconocemos mucho el ámbito espiritual. La Biblia nos revela muy poco. Se ha hecho demasiado, inclusive hay todos estos asuntos de monología, angeliología y cosas por el estilo, pero en realidad tenemos que ser sinceros y honestos y decir, los datos que tenemos en la Biblia simplemente son para hacernos ver que sí existe una realidad espiritual, pero en realidad no conocemos mucho de ello. Está fuera de nuestro alcance. La Biblia solamente nos presenta algunas características, pero no sabemos muchas cosas de ellos. Pero sí se han hecho muchas suposiciones y teorías y se presentan como si fuera la realidad. Tenemos que tener cuidado cada vez que nos acercamos a las realidades espirituales. Y si está en la Biblia, así podemos enseñarlo como, ok, esto dice la Biblia acerca de los ángeles, esto dice la Biblia acerca de los demonios, pero hay muchas cuestiones que han surgido de las tradiciones de los judíos, sobre todo en la época del exilio, cuando ellos tuvieron contacto con los persas, y ahí con los persas, entre todo esto empezaron a hacer una serie de teorías respecto a los seres espirituales, y entonces eso influyó en los primeros cristianos y se ha venido ahí trayendo algunas tradiciones acerca de la existencia o de cómo es la realidad espiritual. Nosotros solamente hablaremos de lo que dice la palabra de Dios. Todo lo demás tenemos que decir, bueno, pensamos que puede ser así, es una idea, es una teoría, pero no podemos decirlo como que esto es lo que está revelado si no está en la Biblia. Tenemos que tener cuidado cada vez que nos acercamos a hablar
de las cosas espirituales, de los entes espirituales. Pero un par de cosas podemos aprender de estos versículos, hermanos. En primer lugar, dice ahí que los ángeles buenos, dice, aún los ángeles que son mucho más grandes en poder y fuerza, aún los ángeles que son mucho más grandes en poder y fuerza. Entonces lo que podemos aprender aquí es que los ángeles buenos son superiores en fuerza y poder a los ángeles malos o demonios. Son más fuertes los ángeles buenos a los ángeles malos o a los demonios, lo cual nos debe dar tranquilidad. Cuando aquí habla Pedro y dice, aún los ángeles que son mucho más grandes en poder y fuerza, se refiere a que son más grandes en poder y fuerza que los seres espirituales malignos. Los ángeles buenos son más fuertes, es lo que tenemos que decir. Pero también debemos aprender que aunque estos ángeles buenos son superiores en poder y en fuerza, no son seres autónomos, sino que obedecen a Dios. O sea, los ángeles buenos están al servicio de Dios. En otras palabras, la Biblia nos enseña en Hebreos 1:7, pueden apuntarlo porque no va a aparecer ahí, Hebreos 1:7, lo pueden revisar más tarde, Hebreos 1:7 y Hebreos 1:14, la Biblia nos enseña que los ángeles buenos son sirvientes enviados por Dios para cuidar de los creyentes. Los ángeles buenos son sirvientes enviados por Dios para cuidar de los creyentes, pero eso no significa que están para que nosotros dispongamos de ellos como nosotros queremos. En otras palabras, no son nuestros sirvientes, son sirvientes de Dios. Dios los ha enviado para protegernos, pero son sirvientes de Dios, no son nuestros sirvientes. Y como sirvientes de Dios, ellos no hacen ninguna cosa que Dios no les autorice a ellos. Entonces, eso de que yo mando a mis ángeles, bíblicamente, es mentira. Bíblicamente es mentira. Pero pienso que más bien lo que está aquí en juego, que está diciendo Pedro, es la autoridad. Los ángeles buenos, aunque son más grandes en poder y fuerza, se sujetan a la autoridad de Dios. Mientras que los falsos maestros, con estas blasfemias y con estos insultos a los demonios, no se sujetan a la autoridad de Dios. Son arrogantes. O sea, aquí está diciendo, estos ángeles que son superiores no son arrogantes, son humildes, viven bajo el servicio de Dios. Sin embargo, estos falsos maestros son arrogantes y orgullosos y se atreven a insultar y blasfemar a los entes espirituales. Otra cuestión, hermanos, que podemos aprender de esto es que los ángeles buenos no solamente son superiores en poder y fuerza a los demonios, sino que también ellos son superiores a nosotros. Los ángeles son superiores a los seres humanos. De Hebreos 2:7, también pueden apuntarlo, Hebreos 2:7 y Salmos 8:5, podemos concluir que el ser humano es de una naturaleza inferior a los ángeles. Sin embargo, Dios utiliza a sus ángeles para que sirvan al ser humano. Le has hecho poco menor que a los ángeles. Si pudiéramos poner rangos, sería Dios, los ángeles buenos, las huestes de maldad, Satanás y sus demonios, y luego nosotros. Sin embargo, Dios manda que estos ángeles buenos nos sirvan, pero sirven a Dios. Obviamente, hermanos, esto no hace mucho sentido en nuestra mente contaminada por las ideas de este tiempo, ¿verdad? Porque nuestra idea, el que sirve, es inferior al servido, ¿o no? En nuestro tiempo, el que sirve es inferior al servido. El que sirve es esclavo, el que sirve está abajo, y el servido es superior. Pero en el reino de Dios, que muchos han denominado muy bien el reino al revés, o el reino que está de cabeza, el que sirve es superior al servido. En el reino de Dios, el que sirve es superior al servido. Y en ese sentido, Dios en Cristo es el más grande servidor de toda la humanidad. Les ha dado este ejemplo, dice Cristo, les ha dado este ejemplo para que así como yo les he servido a ustedes, ustedes también sirvan a los demás. En el reino de Dios, el que sirve es superior al servido. Entonces,
los ángeles que nos sirven, en realidad son superiores a nosotros. Ahora, hermanos, si los ángeles buenos, aun siendo superiores, no se atreven a blasfemar o a insultar a los seres demoníacos, porque es que los seres humanos inferiores a los ángeles y a los demonios sí se atreven a hacerlo. Ya dije yo, si pudiéramos colocar un orden de poder y fuerza, tendríamos que decir que en primer lugar está Dios, luego los ángeles, después Satanás y sus demonios y finalmente el ser humano. ¿Por qué es que seres humanos se atreven a blasfemar o a insultar? Simplemente lo hacen para ahí levantar quizás público, que la gente se emocione con algunas palabras que utilizan ahí ellos. Pero están llevando condenación con lo que están diciendo. Porque inclusive ahora lo que estamos viendo es que estos falsos maestros no solamente se atreven a insultar a los seres demoníacos, sino que incluso se atreven a insultar a Dios al dibujarlo como alguien que me tiene que cumplir mis caprichos. El día de hoy hay un movimiento entre algunos que se denominan cristianos o evangélicos que se llama la confesión positiva, que enfatiza el poder personal del ser humano al punto de hacer de Dios un sirviente atado a la voluntad del ser humano. ¡Qué blasfemia! ¡Qué insulto creer que nosotros podemos obligar a Dios a cumplir nuestros caprichos! ¡Qué insulto, hermanos! Si tú lo declaras, si tú lo decretas, si tú lo dices, Dios está obligado a hacer así como tú dices, porque Él no dejará que sus hijos sean avergonzados. Hace tiempo se acercó conmigo una jovencita aquí de la iglesia y me decía eso. Me decía, la otra vez estaba escuchando a cierta persona en un video y estaba escuchando esta idea de que tú di las cosas y por sobre todo dilo en público para que otras personas escuchen. Y así Dios está obligado a hacer lo que tú dijiste porque Él no va a dejar que tú seas avergonzado. Y entonces se habla de que nuestras palabras tienen poder y por eso tienes que decirlo y preferentemente dilo en público para que Dios se vea obligado a hacer aquello que tú dices. ¡Qué blasfemia, hermanos! Sin duda alguna que la arrogancia del ser humano y de estos falsos maestros ha crecido demasiado, quizás hasta peor que en los días de Pedro, porque estos insultaban a los demonios, blasfemaban contra los demonios, pero los de hoy insultan a Dios con esas cosas. La razón o el fondo que hay dentro de todo este pensamiento que está aquí diciendo Pedro, dice, esos falsos maestros son como animales irracionales. Viven por el instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Es decir, no hay un sentido de moralidad dentro de ellos. Otra vez, porque la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo trabajando en tu vida, te muestra a ti qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, te da moralidad. Pero estos son, dice, como animales irracionales, simplemente guiados por sus instintos, no tienen moralidad. Se burlan de lo que no entienden. Otras versiones hablan de que están así por su ignorancia. Se burlan de lo que no entienden, hablan cosas que ni saben. La razón o el fondo de este pensamiento que está aquí diciendo Pedro de por qué estos maestros son arrogantes es porque son ignorantes. Se burlan de cosas que no entienden y que yo también tendría que decir que muchos de nosotros no entendemos. Ya he dicho yo que la realidad espiritual, aunque en la Biblia se nos revelan algunas cuestiones, en realidad nos hace falta mucha información. Por eso es mejor, cada vez que hablamos de estas cosas, hacerlo con mucho cuidado.
Se burlan de cosas que no entienden. Por eso, hermanos, por eso la insistencia de Pedro en que nosotros tenemos que crecer en conocer a Dios y la realidad espiritual, como nos dice la Biblia, y no como surgen estas ideas de seres humanos. Conoce lo que Dios dice. Conoce lo que Dios dice acerca de los ángeles. Conoce lo que Dios dice acerca de los demonios. No te vayas con aquella enseñanza de alguien que se le ocurrió decir algo nada más. Todo lo que se dice acerca de estas realidades espirituales tiene que tener su fundamento aquí, bien fundamentado. Número 2, son atrevidos. Son arrogantes y también son atrevidos. Sigue diciendo el final del versículo 13. A ellos, está hablando de los falsos maestros, a ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables. En el primer punto, Pedro habla de que son ignorantes ellos y que la ignorancia es precisamente el fundamento de por qué ellos son así, arrogantes. Aquí Pedro habla ahora de gente inestable. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. No voy a tomar mucho tiempo, hermanos, en este porque ya se ha dicho bastante desde la primera predicación acerca de los falsos maestros, donde se habla de su inmoralidad. Y aquí Pedro lo vuelve a tocar, como que es muy reiterativo Pedro en la inmoralidad de estos falsos maestros, como que en ese momento cuando él está escribiendo esta carta, era evidente la inmoralidad de ellos. Pero solamente quiero enfocarme en un par de aspectos. Pedro dice, cometen sus fechorías a plena luz del día. Cometen sus fechorías a plena luz del día. Les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día, es como dice el texto. Es decir, que sus obras se manifiestan públicamente. Públicamente se nota que son inmorales. Y esto puede ser a través de actos inmorales. El asunto está, hermanos, que aquí con estos actos inmorales entran varias cuestiones. Porque nosotros siempre que pensamos en la inmoralidad, solamente pensamos en la inmoralidad sexual. Y pensamos, no, una gente que es inmoral es porque se acuesta con la mujer de su prójimo o se mete con otro tipo de mujeres. Pensamos así, ¿verdad? Que los inmorales son así. Pero en realidad, cuando la Biblia habla de un concepto inmoral, involucra otros aspectos de la vida en los que la moralidad que Dios ha puesto en nosotros no es la correcta. Es decir, aquello que Dios nos dice, eso está mal, nosotros hacemos otra cosa, entonces somos inmorales. Robar es inmoral, mentir es inmoral. ¿Sí me hago entender? Entonces la inmoralidad es un concepto más amplio que simplemente la inmoralidad sexual. Entonces el engaño y la avaricia también son cuestiones inmorales. Entonces lo que Pedro está haciendo en esta última sección es decir claramente que por sus obras se puede reconocer fácilmente a estos falsos maestros. Y lo podemos resumir así, de esta manera, hermanos. Miren, viven buscando el dinero, es lo que hemos visto aquí en el texto. Viven buscando el dinero. Por eso repetidamente enseñan sobre dar dinero. Tú dale dinero a Dios, que Dios te va a dar más dinero a ti. Tú dale dinero a Dios para que Él te cumpla el milagro que estás pidiendo. Tú dale dinero a Dios porque así demuestras la confianza en Dios. Entonces, prácticamente no hay domingo, vamos a decirlo así, en el que no hablen de dinero. Viven buscando el dinero. Causan divisiones. Se meten por ahí, ¿verdad? Herejías destructivas, hablamos en el 2:1. Causan divisiones. Enseñan a la iglesia herejías destructivas que separan a la iglesia. Causan divisiones. Hablan de tener revelaciones directas de Dios. Es que a mí el Señor me lo reveló, que no están fundamentadas en su palabra. Se deleitan en inmoralidades sexuales también. Diluyen el evangelio porque no hablan del juicio de Dios, no hablan del castigo de Dios, hablan con ligereza de los seres espirituales,
Y también podríamos decir que les gusta ser el centro de atención alrededor del cual gire todo el sistema de su iglesia. Así es como podemos identificar a los falsos maestros. Porque una persona arrogante, una persona orgullosa, quiere que todo gire alrededor de él. Douglas J. Moo, un erudito del Nuevo Testamento, al hablar y comentar un poco de este pasaje, él decía lo siguiente, hermanos, ya voy a terminar. Él decía, a la gente le gustan las nuevas ideas. A la gente, a todos nos gustan las nuevas ideas. ¿Quién me puede decir que no? A todos nos gustan las nuevas ideas. A la gente le gustan las nuevas ideas. La falsa enseñanza, por naturaleza, trae consigo siempre ideas nuevas. A la gente también le gusta la enseñanza que le haga sentir menos culpable de sus pecados y fracasos. Douglas J. Moo está diciendo esto. A la gente también le gusta la enseñanza que le haga sentir menos culpable de sus pecados y fracasos. Y por eso la falsa enseñanza le resulta atractiva. La única protección es estar afianzado en la verdad de Dios y amarle de forma genuina. Los cristianos que caen presa de la falsa enseñanza son aquellos que no han dedicado tiempo a afianzar su fe. En estas dos secciones del pasaje que hoy hablamos, hermanos, vimos dos rasgos distintivos acerca de los falsos maestros. Dijimos son arrogantes y son atrevidos. Arrogantes y atrevidos porque hacen las cosas públicamente. Es más, y hay varios ejemplos de esto, pero no quiero hacerlo personal. Hay varios ejemplos de esto en lo que se puede notar públicamente que aquella persona es un falso maestro por sus frutos, por lo que ha hecho, por la ostentación que hace de su dinero. Pero también podemos darnos cuenta que son varios de ellos arrogantes, ¿verdad? Que hablan en contra o que hablan con facilidad y con ligereza de las cosas de los seres espirituales. Pero hermanos, también vimos dos debilidades que nos pueden hacer presa fácil de esos falsos maestros. Dos debilidades: ignorancia e inestabilidad. Los ignorantes, los cristianos que ignoran lo que Dios dice, los cristianos que son inestables en su relación con Dios, son presa fácil de estos individuos. El problema es que estos individuos, Pedro los refleja como que perdieron el camino, van en otro camino, que no es el camino de Dios. Entonces, quienes siguen sus enseñanzas y se mantienen en ese camino, no es el camino que lleva a la salvación. Porque Pedro dice, se extraviaron, perdieron el rumbo, van para otro lado completamente. Por eso es un problema importante, los falsos maestros. Mi meta como pastor predicador es ayudarles, hermanos, con la ignorancia. Y es tratar de predicar todo el consejo de Dios sin dejar nada fuera. Por eso a veces agarro así libros completos y nos vamos prácticamente versículo por versículo para así no saltarse nada. Pero yo espero, hermano, que tú no confíes en mí. Soy un ser humano. Yo espero que tú no confíes en mí. Yo espero que en realidad hagas de Cristo el ancla de tu vida. Que en realidad tu relación con Dios crezca más cada día. Pero para eso tienes que perseverar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. No pongas tu confianza en mí, pon tu confianza en Dios y en su palabra. Evalúa lo que estás, tus alimentos. Evalúa que estés recibiendo una dieta balanceada, que te hable del amor de Dios, que te hable de la misericordia de Dios, que te hable de la bondad de Dios, pero también que te hable del temor de Dios, del castigo de Dios, del juicio de Dios, de la santidad de Dios. Una dieta balanceada de todo. Por eso necesitamos todo el consejo de Dios. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por seguirnos invitando a perseverar escuchando tu voz, a perseverar, Dios, y ser persistentes en estudiar tu palabra, en escudriñarla, en profundizar en ella, Dios. Te suplico, Padre, para que tú nos des fortaleza a través de ella, Dios. Que cuando vengan los tiempos de prueba, los tiempos de dificultad, nuestras vidas estén ancladas en tu palabra, Señor. Y que estas falsas enseñanzas no permeen en nosotros, Padre. Te alabamos porque eres bueno y te alabamos, Dios, porque como dice tu palabra, tú sabes rescatar a los que son tuyos y por eso confiamos en ti. Así que a pesar de los enemigos que podamos tener en esta vida, como el mundo, como nuestro corazón, como estos falsos maestros, Dios, sabemos
Sabemos que si somos tus hijos y perseveramos creciendo en tu palabra, nos mantendremos firmes ante cualquier ataque, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Eres bueno y por eso te alabamos. En Cristo Jesús. Amén.